una disquisición. Cremas dentales que tengan menos de 500 partes por millón. Pero ¿cuál es la verdad de este efecto? Que con 500 partes por millón, lo único que logramos, y medianamente, es prevenir una afección que se llama fluorosis, que es dientes pigmentados, ¿cierto?, de blanco, por sobreingesta, no de pasta, sino multivehicular, o sea, por el té, por los pescados, por el agua, por varias cosas. Conclusión, si un niño, aunque tenga 3 o 6 años, es de alto riesgo de caries, ¿qué significa? Primero, que sea pobre, desgraciadamente. Los pobres la llevan siempre mal. Tienen alto riesgo de caries. Por esa sola condición, ya es de riesgo, tienen que usar una crema dental de 1000 partes por millón, al menos. Pero usarla ¿en qué cantidad? Como una lechada, o como una pinta, o un tamaño no superior a una arveja o una lenteja. Y eso es una cosa importante desde el punto de vista de salud pública. Entender que esto, más allá de la sal, más allá del agua fluorada, es uno de los mecanismos más eficientes para lograr reducción de caries. En adultos, y digo adultos, estamos hablando sobre 6 años, entre 1100 o 1000 partes por millón a 1500 partes por millón. Esto se indica fundamentalmente para personas de riesgo bajo. Pero si la persona tiene lesiones incipientes detectadas, ¿cierto?, debiera al menos usar una vez al día, especialmente en la noche, cremas dentales de mayor concentración, ojalá de 5000 partes por millón. Esas son las concentraciones que podemos estar usando, ¿cierto?, con una frecuencia mínima de 2 veces al día, mínima, especialmente en la noche, y con una eficacia probada, absoluta, de reducción de caries entre un 24 y un 28%. Y eso es mucho, es muchísimo. Muchísimo. Es muy importante. Es uno de los mecanismos más importantes junto con la fluoración del agua. ¿Qué pasa con personas de alto riesgo cariogénico? Esas personas necesitan usar una crema dental de alta concentración. Los pacientes que tienen brackets de ortodoncia están usando frenillo. Los pacientes que están, por ejemplo, con un problema de serostomía, disminución del flujo salival por consumo de tranquilizantes menores, antidepresivos, anticolinérgicos, esas personas necesitan porque no tienen saliva, no tienen la forma de protección natural y por lo tanto tienen que usarla. A veces no una vez al día en la noche, sino usarla como una pasta dental regular. Esta específicamente tiene un menor grado de abrasividad y un pH un poquito más alto, más cercano a lo neutral que otro. Este es un cuadro muy interesante que habla claramente de la importancia de ¿qué cosa? De la frecuencia de cepillado. Aquí es menos de una vez al día y esta es la cantidad de lesiones, 5.61 lesiones. Si la persona cepilla más de una vez al día, se reduce a 3.39 lesiones nuevas. Eso es el efecto importante. Por eso hay que cepillarse con una crema dental que tenga flúor. Si nos vamos al tema de los antibacterianos, el triclosan tal vez es uno de los agentes más interesantes, ¿cierto?, como un agente antiplaca y antigingivitis, y que es el primero que se acepta por la American Dental Association en el año 90 como reducción de la gingivitis y disminución de la progresión de la enfermedad periodontal, lo cual es muy interesante. O sea, este agente antibacteriano de amplio espectro, ¿cierto?, no pigmenta los dientes, porque, ojo, hay otros agentes que son muy eficientes, pero que generan muchos efectos colaterales. No irrita los tejidos blandos, no produce sensibilidad bacteriana, o sea, por lo tanto se puede usar en largos periodos sin generar resistencia bacteriana, sin generar sobrepoblación, además de otras bacterias que pudieran están comensales en la boca. Y al usarse con copolímero permite fijarse hasta por 12 horas. Y ese concepto de la sustantividad es muy importante en un antibacteriano. Claro, si yo me cepillo 30 segundos, claro, no puedo esperar que el compuesto por sí solo permanezca, salvo que no tenga esta asociación con un copolímero. La primera crema dental, ustedes la deben conocer, Colgate Total 12, fue aceptada el año 92 por la American Dental Association, después de un riguroso proceso, porque fue la primera que se aceptó del concepto de antigingivitis, y tiene un montón de estudios, ¿cierto?, reducciones de placa bacteriana bastante importantes, de sarro, de gingivitis, y es la crema dental que tiene más de 60 estudios clínicos en todo el mundo. Y si alguien me va a preguntar que son estudios independientes, la gran mayoría de ellos son estudios independientes, hechos especialmente en universidades europeas.
Hay reducción del sarro, reduce la progresión de la enfermedad periodontal, reduce la frecuencia de las bolsas periodontales más profundas y reduce el número de sitios con pérdida de inserción y pérdida ósea. O sea, el uso continuo es importante. Y además, algo que se nos falta, reduce la mucositis periimplantar, que es, por así decirlo, la gingivitis de los implantes. Y un estudio relativamente nuevo del año pasado, del doctor Jan Linde y el grupo del doctor Sambo en Estados Unidos, que es bastante interesante para poder agregar un nuevo concepto, una nueva indicación. Por lo tanto, la acción antibacteriana, alteración de la membrana citoplasmática y acción antiinflamatoria, por lo que yo les mencioné. Inhibe la interleuquina 1 beta, inhibe el factor de necrosis tumoral alfa, inhibe las metaloproteinasas. Son todos factores en los cuales empieza a influir. Este producto es efectivamente un producto de acción terapéutica. Hay otros agentes activos interesantes, los polifosfatos, que se los mencioné antes, especialmente para prevenir la apposición de sarro, ¿cierto?, la administración de la placa. El citrato de zinc también es interesante. El fluoroestaño, también siendo una sal de flúor, tiene varios efectos colaterales que tienen que ver con tensión de los dientes, por eso se ha dejado bastante de usar, aunque últimamente hay nuevas formulaciones. El fluoroestaño es una fórmula interesante. La clorhexidina, que ustedes probablemente todos la conocen, pero tiene mal sabor, tiñe los dientes y aumenta el sarro. O sea, es complejo, no es fácil decirlo a una persona que lo utilice de forma continua. Por eso que en enjuagues bucales, hoy día la alternativa son los enjuagues en base a cloruro acetilpiridino al 0.5%. Y el citrato de zinc también como alternativa. Si nos pasamos a los problemas de la sensibilidad como una acción terapéutica, nos vamos a quedar, ¿cierto?, con el nitrato de potasio, el cloruro de potasio y el citrato de potasio. Como desensibilizantes, o sea, actúan a nivel de la conducción, ¿cierto?, del estímulo nervioso. Y por otro lado, los más típicos, todas las formulaciones de Sensodyne o algunas formulaciones de Colgate, y los bloqueadores tubulares, que tienen que ver con cerrar el túbulo tentinario que está abierto en el extremo, ¿cierto?, que mira hacia afuera, ¿cierto?, y lograr, en base al cloruro de estroncio, al cloruro de estaño, al citrato de estroncio o a la arginina del 8% carbonato de calcio, lograr, ¿qué cosa? Cierre tubular, o sea, un tratamiento mucho más etiológico del proceso de la sensibilidad. Acetato de estroncio al 8%, es una fórmula del año 80 y es una fórmula del año 2008 en Colgate Sensitive Pro Alivio. Se han hecho varias evaluaciones, en Conosur se hizo una evaluación bastante interesante con profesionales de estos 3 países, y cuando lo usaron, ¿cierto?, los pacientes mejoraron casi en un promedio del 86%, totalmente un 30%, y pacientes que tuvieron un alivio de tipo intermedio, 55%, y un promedio del 14% no tuvo ningún alivio. Es interesante, cuando no hay alivio, y esto es una cosa que hemos conversado mucho con los colegas, no significa que no funcionó la crema dental, significa claramente que la causa es otra. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo mucha fuerza porque realmente siempre se trate la hipersensibilidad, aunque sea pequeña, leve. ¿Por qué? Porque puede estar siendo la base sintomatológica de una fractura cuspidia sin desplazamiento o de lo que nosotros llamamos un síndrome de diente partido, que son patologías sumamente complejas y que requieren otro tratamiento. Por lo tanto, el tratar es parte también del proceso de diagnóstico diferencial que tiene que hacer cada profesional. Entre los ingredientes no activos están los abrasivos, los humectantes, los detergentes y todo esto que ustedes están viendo acá. Y que de alguna manera en un paciente en estas condiciones a uno le llama la atención, ¿cierto? Y dice, bueno, este paciente necesita sacarse las manchas, ¿cierto? Por lo tanto, cuando hablamos de manchas, hablen del tema whitening. Whitening significa remoción de manchas y aumento del lustre o de la superficie pulida. Por lo tanto, al haber aumento de la superficie pulida, hay un aumento de la luminosidad y por lo tanto el reflejo de la luz mayor y por lo tanto los dientes se ven más blancos. Ese es el concepto whitening, que es distinto, y esto en inglés se habla de bleaching, a la acción química, producto fundamentalmente del peróxido de hidrógeno, el peróxido de carbamida. Esa es la diferencia. Cuando hablemos de cremas dentales whitening, estamos hablando de una crema dental que tiene sistemas abrasivos especiales que no destruyen los dientes cuando son de cremas o de marcas reconocidas, ¿cierto?, que limitan su cantidad de radioabrasividad dentinaria hasta un límite de 150 aproximadamente. Los rangos están absolutamente establecidos, eso
la gente tiene esa información, ¿cierto? Y por lo tanto puede estar con seguridad que no le va a generar problemas. Bueno, un paciente de este tipo requiere otro tratamiento además, obviamente.